en Alabama, había sido activista por la abolición de la esclavitud. Este hombre, insisto, fue candidato por los grupos socialistas a la presidencia de Estados Unidos y luego se convertiría más derivaría hacia el anarquismo, siendo fundador de este grupo International Working People's Association, y además de su participación estuvo vinculado a los Caballeros del Trabajo antes, etc. Estos son los personajes. Luego hay un cuñado también de Schwab, pero a este lo absolvieron en el juicio. Más algunos, al principio se intentó procesar a 31 personas, luego se redujeron a estos 8, 9 con el cuñado, pero al cuñado lo absolvieron, y 2 traidores más que lo que hicieron fue testificar en contra de sus camaradas y que además cuyo falso testimonio fue posteriormente perfectamente comprobado. El juicio fue una auténtica farsa, testimonios falsos, una campaña de prensa bestial. No se habló para nada de la campaña, de que aquello se hacía por las 8 horas de trabajo. De lo que se hablaba era de la conspiración de la dinamita, que quieren destruir todo el orden social, volándolo todo, etc. Y jaleando, la prensa jaleaba al fiscal en sus afirmaciones. Es decir, también esto, de esta especie de linchamiento legal, el cine norteamericano nos ha dado algunos buenos ejemplos. Es perfectamente fácil imaginarse. No se pudo probar en absoluto que ninguno de ellos, el caso más significativo es el de Patterson, que ni siquiera lo detuvieron, se entregó por estar junto a sus compañeros, y los otros no estaban ni en la tribuna ni entre los trabajadores, estaban fuera. No se pudo probar que ninguno de ellos tuviera nada que ver con el lanzamiento de la bomba, pero se los consideraba los mentores ideológicos del asunto, y finalmente se condena a la horca a 7 de los acusados: Spies, Schwab, Lynn, Engel, Friedel, Parson y Fischer, y a 15 años a Negro. La sentencia se ejecutaría el 11 de noviembre, un poco después, un año y pico después, si bien, como os decía, el día anterior Louis Lynn había introducido esto que dice una bomba con forma de cigarrillo. Un fulminante, se destrozó la boca y tardó 6 horas en morir, pero evitó que lo ahorcaran, es decir, no les dio gusto. Y esa misma noche el gobernador Oglesby conmutó la pena de muerte por la de trabajos forzados a perpetuidad para Schwab y para Friedel. Los otros 4, Engel, Spies, Parson y Fischer, fueron ahorcados. Mientras se produjeron las condenas hasta las ejecuciones, hubo un movimiento de solidaridad en el mundo entero. Lo hubo en Estados Unidos, pero también en todas las capitales europeas, Berlín, París, Londres, etc. Participaron muchísima gente, además incluso de un enorme prestigio, como el escritor británico Bernard Shaw, que estaba vinculado, estuvo muy vinculado al movimiento fabiano, Kropotkin, el líder anarquista, el socialista William Morris, un larguísimo etcétera. Además, en Estados Unidos hubo peticiones con más de 200.000 firmas solicitando la conmutación de las penas de muerte, pero finalmente el crimen legal se consumó y ahorcaron a estos 4 hombres. Y que se trató de un crimen legal se confirmó bien poco después. En 1893, la ejecución fue en el 87, pues 6 años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador del estado de Illinois, allí en Estados Unidos, que se llamaba John Adams, accedió a que se revisara el proceso. Las diligencias que practicó un juez que se llamaba Everard establecieron entonces que los ahorcados no habían cometido delito alguno y que habían sido víctimas inocentes de un error judicial. Los 3 que estaban en la cárcel, el condenado a 15 años y los 2 condenados a cadena perpetua, inmediatamente salieron en libertad, pero para los muertos ya era suficientemente tarde. Entre tanto, antes del 93, se va a producir la decisión que va a hacer del 1 de mayo el día que vamos a celebrar dentro de 2 días, lo que ha sido históricamente el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Y esta vez no es norteamericana, por eso digo el origen. ¿Por qué el 1 de mayo y no el 15 de julio? Tiene que ver con el movimiento obrero norteamericano. La decisión no, la decisión se toma aquí en Europa, en un congreso que se celebra en Francia. En Francia, el 14 de julio, el día de la fiesta nacional francesa, de 1889, se están celebrando en París, otra vez, como siempre tan listos somos, los trabajadores, el movimiento, estamos divididos. Hemos estado divididos casi desde los orígenes, ya hemos visto la Primera Internacional rompiéndose. Bueno, pues ahora tenemos al movimiento socialista también rompiéndose. Las polémicas tienen mucho que ver. La polémica de la década de los 90 de Alemania, la polémica revisionista,
que tuvo mucha más profundidad filosófica, pero mucho que ver con esta polémica un poco anterior en Francia, que fue la polémica posibilista, porque en el fondo se trataba de reformismo o revolución dentro del movimiento obrero. Las dos cosas venían a ser muy parecidas. Digo, ese año 89, el 14 de julio, se celebran dos congresos paralelos que responden a esa división del socialismo francés. Por un lado, el congreso que organizaba la Federación de Trabajadores Socialistas Franceses, los posibilistas. Los posibilistas quieren decir eran los que eran partidarios, en tres palabras, eran partidarios de alianzas con grupos de la burguesía, con grupos más o menos republicanos, etc., incluso admitiendo el poder formar parte de gobiernos burgueses, como fue el caso de Mitterrand, que era uno de los posibilistas más conocidos, que fue ministro de un gobierno de la burguesía. En esos momentos, otra rama del socialismo francés, eso le parecía una aberración. La rama que más influía en los socialistas españoles, que les pasaba exactamente lo mismo en el siglo XIX, no querían saber nada de los republicanos. Hasta después de la Semana Trágica, hasta 1910, después de los acontecimientos, no se formó la coalición republicano-socialista porque los socialistas no querían tener nada que ver con un partido, con partidos burgueses republicanos. Querían conservar su purismo. Y eso era mucha influencia del grupo guesdista de Guesde en Francia. Bien, ese congreso de los posibilistas se había asegurado el apoyo de las Trade Union británicas, el sindicato más poderoso del mundo en esos momentos, y lo celebraba en una calle de París que se llamaba la calle Lange. Pero por otra parte, a iniciativa del Partido Socialdemócrata Alemán y secundados por el grupo de Jules Guesde, el líder marxista por excelencia francés, el líder del Partido Obrero francés, celebran otro congreso al que se suman los blanquistas de Bayal, la Federación Nacional de Sindicatos, que se celebra en esas mismas fechas en la Sala Petrel, que está en la calle Petrel número 24, que luego se trasladó a otra calle, a la calle Roche-Chouart. Pero en fin, el congreso de la calle Lange y el congreso de la Sala Petrel. Este es el claramente marxista, como digo. Era menos representativo que el otro desde el punto de vista sindical, pero lo era mucho más desde el punto de vista de las personalidades que estaban allí presentes. Estaban Liebknecht, Bebel y Bernstein por Alemania, Volker, Sanchel, César de Paepe por Bélgica, Abelin, que era un yerno de Marx, y estaba la hija de Marx también, y Morris por Inglaterra, Domela Nieuwenhuis por Holanda, Pierre Labrosse por Rusia, Víctor Adler por Austria, Guesde de Lafargue, otro yerno de Marx, y Vaillant por Francia, y Pablo Iglesias por España. Es decir, era un poco la plana mayor del marxismo europeo. En ese congreso es donde prácticamente nace la Segunda Internacional. Lo que pasa es que por inconvenientes que estaba poniendo la socialdemocracia alemana, el nacimiento formal se esperó hasta el año 1891 al Congreso de Bruselas para que allí se diera el acta de nacimiento a la Segunda Internacional. Sin embargo, Annie Krieger atribuye a este Congreso de 1889 el nacimiento de la Segunda Internacional, que va a durar hasta que se extinta con la tercera después de la Revolución Rusa, la madre del movimiento socialista. En el curso de la sesión del 20 de julio se adoptó una decisión que, como dice el belga Van der Velde, una decisión que estaría llamada a conocer la fortuna más prodigiosa. Se decretaba una manifestación que pondría en pie el mismo día a la élite obrera de ambos mundos para reivindicar la jornada de 8 horas y aplicar las otras resoluciones que adoptaran en los congresos internacionales. Decía la resolución: visto que una manifestación semejante ya ha sido convocada por la American Federation of Labor, por la AFL, para el 1 de mayo de 1890 en su congreso de diciembre de 1888 en St. Louis, se adopta esa fecha para la manifestación internacional. En principio parecía una decisión solo de los socialistas, pero un número importante de anarquistas, Tortelier, Fouquet, creadores del sindicalismo revolucionario francés, un poquito después, aunque criticaron inmediatamente el carácter pacífico que los socialistas querían darle a la manifestación, terminaron apoyando, y lo mismo pasó con los posibilistas. Y a partir de entonces se comenzó a celebrar el primero. Este es el origen del 1 de mayo como fiesta, como Día de los Trabajadores. Luego se ha prostituido esto, es decir, los regímenes fascistas, lo mismo Mussolini que Salazar en Portugal, que Franco en España, Hitler y Mussolini lo hicieron claramente, declaraban el día festivo y llamaban a una especie de fiesta patriótica de los trabajadores el primero de mayo. Aquí Franco se aprovechó de la decisión de Pío XII, de 1954,
de cambiar el santoral y hacer San José Obrero el 1 de mayo, y entonces se celebraba la famosa demostración sindical, es decir, prostituyendo el asunto. Es curioso porque en los Estados Unidos, teniendo allí su origen el 1 de mayo, el 1 de mayo suele pasar bastante desapercibido, porque a partir de los caballeros del trabajo y de la América, de los caballeros del trabajo, se empezó a celebrar una especie de día de fiesta del trabajo el primer domingo de septiembre, y luego los presidentes norteamericanos, precisamente para combatir el socialismo y para quitarle posibles influencias del socialismo, tendieron a favorecer que se celebrara, y se sigue celebrando, el Día del Trabajo, del Trabajador norteamericano, el primer domingo de septiembre. Y en algunos países, en Australia y en algunos sitios más, tienen su correspondiente día, que también es movible. Pero vamos, en Europa y prácticamente en el mundo entero, el 1 de mayo ha sido siempre lo que es. Yo, a nivel personal, un día como hoy, 26 de abril del año 1973, me detenían por segunda vez convocando un 1 de mayo en la puerta de la fábrica Induico, una fábrica que trabajaba haciendo prendas textiles para el Corte Inglés. Le tengo un especial cariño, aunque solo sea por eso, al 1 de mayo, y bueno, viejo y enfermo, aquí estoy convocando un 1 de mayo entre unos cuantos amigos, muchos años después, lamentablemente muchos. Muchas gracias por vuestra atención.